Vamos a ver ahora, digamos, un ejemplo ya práctico y anticipadamente les pido disculpas por la presentación. Ya a partir de la otra semana ya tengo un salón acá en esta universidad donde puedo usar un tablero más grande y tener como mejores condiciones audiovisuales, pero dada la premura y todo el tema del examen vamos a hacerlo así. Entonces, bueno, tenemos este juego, ¿cierto? Es un juego que tiene un jugador acá, aquí tiene el jugador número 2 que está en estos nodos y nuevamente el jugador 1, ¿cierto? Listo. Si tuviéramos que resolver este juego con cualquiera de nuestros métodos tradicionales, el problema es que el juego estaría muy grande, ¿cierto? Básicamente, por inducciones atrás no podríamos porque está este conjunto de información y por digamos de dominancia tampoco, porque hay también un tema de información que es como extraño, porque hay un pedazo que es de información perfecta, pero otro pedazo es de información imperfecta. Entonces digamos que ahí no, como que dominancia no sería lo más adecuada. Y tampoco podríamos usar max, min y max porque ciertamente lo mismo, no tiene información imperfecta y además como pueden ver los pagos no son de suma constante. Entonces, por todo eso, el único método que nos serviría sería el de mejor respuesta. Para eso tendría que pasar yo esta tabla a una matriz de pagos, ¿cierto? Y la matriz de pagos, teniendo en cuenta que hay bastantes nodos de información para cada jugador, me quedaría muy grande, ¿cierto? Me quedaría demasiado grande y los pagos se repetirían muchísimas veces. Y eso pues no es eficiente para nada. Entonces aquí es donde juega, digamos, un papel el tema de subjuegos, porque el tema de subjuegos, ¿qué es? No es que sea nada nuevo, sino que lo que hace es que nos permite partir el juego en pedazos, y una vez el juego esté partido en pedazos, aplicamos los métodos que ya hemos visto, es decir, los métodos son los mismos, subjuegos es simplemente como saber que existe la posibilidad de partir el juego en pedazos y a partir de ahí como que resolverlo. Entonces miremos por ejemplo aquí, ¿cuántos subjuegos tendría este juego? Pues miremos, el juego arranca acá y sigue para los lados, ¿cierto? Este es un juego que es como muy parecido a algunos de los que les va a salir. Entonces ustedes simplemente tienen que mirar que aquí no puede arrancar por el tema del conjunto de información. Entonces miremos más atrás, aquí tendría que arrancar y tendría que incluir todo esto de acá, ¿cierto? Entonces tendría un subjuego, por el lado de allá tendría otro subjuego, ¿cierto? Porque tampoco podríamos partir este conjunto ni nada. Si va a arrancar en este nodo, tiene que incluir todo esto. Y finalmente tendríamos pues todo el juego completo, que sería como otro subjuego. Entonces, ¿cómo funciona este método? Entonces, listo, ya que pudimos dividir el juego en pedazos más pequeñitos, hagan de cuenta que ustedes tienen un problema muy grande, ¿cierto? El problema muy grande de pronto es muy difícil de resolver así entero, pero si ese problema lo fragmentamos, pues a lo mejor sea más fácil de resolver, ¿cierto? Si uno tiene un problema muy grande y lo divide en pedacitos, así como el dicho de divide y vencerás, es como mucho más fácil de resolver. No todos contra todos, sino de a poquitos. Entonces eso es lo que hacemos con sus juegos. Entonces, ahora miremos, este juego entero sería muy difícil de resolver, pero si yo primero parto este pedazo, ¿cierto? Digamos que lo corto, este pedazo lo puedo resolver. ¿Cómo lo resuelvo? Pues hagamos de cuenta que esto es un juego nuevo. Ese juego nuevo ya va a ser mucho más fácil de resolver porque va a ser de información imperfecta. Solamente tendría cada jugador un nodo y unos pagos. Entonces eso lo vamos a pasar a una tabla. Como que el que está jugando primero es el 2, vamos a ponerlo acá. El 2 aquí pongámosle H I para que tengamos esa referencia. Entonces el 2 tendría H e I, ¿cierto? En la matriz. Y el jugador 2, que en este caso, ¿quién sería? Pues el que se llama jugador 1, él iría acá, porque juega en este juego que partimos. El jugador llamado jugador 1 está jugando de segundo, entonces lo tenemos que escribir acá, ¿cierto? ¿Y cuáles estrategias tiene? X o Y, porque como esto es un conjunto de información, solamente tiene X o Y.
Listo, y ahora solo es llenar los pagos. Entonces vamos a ver qué pasa si el 2 escoge H y el 1 escoge X. Entonces sería 2,3, pero este 2 es el pago que originalmente correspondería al 1 y este 3 es el pago que correspondería al 2, ¿cierto? Y en este caso, como estamos poniendo al jugador de primero, los pagos de él deben ir de primeros. Entonces, por lo tanto, este jugador 2, su pago va a ir de primero. Entonces ya no sería 2,3 sino 3,2, ¿cierto? Ahora H con Y 5,4 en el juego grande, pero aquí quedaría 4,5. Lo mismo con este. Y con X, que sería este, sería 2,8. Y el último es Y con Y, que sería 6,3, ¿cierto? Por la misma razón. Listo. Ya tenemos el juego resuelto. Ese, pues ya lo trasladamos a una tabla y ahí podemos aplicar el método de mejor respuesta, que sería como básicamente entre 3 y 2, el 3, ¿cierto? Entre 4 y 6, el 4, entre 2 y 5, el 5, y entre 8 y 3, el 8. Perdón. Listo, y que vemos ahí que no hay ningún equilibrio, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas, ese juego no tendría solución por ese lado, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer entonces para que nos sirva? Vamos a cambiar un pago, y solo un pago, para que podamos tener un equilibrio. Entonces este 8, si lo volvemos un 2, ya vamos a tener un equilibrio. Entonces volvamos a ver, entre 3 y 2, 3, entre 4 y 6, 6, ahora entre 2 y 5, 5 y entre 2 y 3, 3. Y por lo tanto, esta casilla sería la del equilibrio. Cuando ya encontremos el equilibrio en el subjuego, lo que hacemos es marcarlo acá. Aquí, ¿qué pasó? Y con Y. Entonces este sería como el equilibrio que tendríamos que marcar. Ahí ya tenemos marcado el equilibrio y hacemos lo mismo al otro lado. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Con el otro subjuego, y básicamente consiste en que miremos lo mismo, miremos los pagos acá, H con X, y lo invertimos por la razón que ya dijimos, 4,3, el otro sería 6,5, este sería 4,8 y este 5,5. Vamos a ver si con esos pagos podemos hallar un equilibrio. Entonces entre 4 y 4, los dos, entre 6 y 5, 6, entre 3 y 5, 5, y entre 8 y 5, 8. Entonces ahí tendríamos dos equilibrios también nuevamente. Entonces vamos a cambiar otro pago para que no nos den sino uno solo. Entonces supongamos que este ya no va a ser un 4, sino un 3. Y con eso ya entre 4 y 3, 4, 6 y 5, 6, 5 y 3, 5, y 8 y 5, 8, y por lo tanto ya únicamente tenemos este equilibrio, que sería H y Y, que sería básicamente H y Y. Y pues lo marcamos. Listo, aquí ya que pasa, ya ahora jugamos como el jugador 1 y simplemente tenemos que tener en cuenta que el jugador 1 tiene ya dos opciones. A, y ahí sí funciona como inducción hacia atrás, y llegaría a la recompensa 5, o B, ¿cierto? Se iría por acá y llegaría a la recompensa 3. Entonces entre 5 y 3 el jugador 1 yo creo que optaría, ¿cierto? Siendo racional, maximizador y egoísta, por la opción A. Y este sería el equilibrio del juego, ¿cierto? De esa manera encontramos el equilibrio mucho más fácil que haciendo una tabla de muchísimas columnas, y básicamente de eso se tratan los subjuegos. Hay otros subjuegos en los cuales la información es toda perfecta, es decir, no hay conjuntos de información, y como podrán, digamos, deducir, esos se van a resolver por el método de inducción hacia atrás, porque pues básicamente es el
método más adecuado cuando es información perfecta. Pero cuando sean subjuegos así, que tengan información imperfecta, pues simplemente lo resolvemos con mejor respuesta, ¿cierto? O dominancia, o lo que quieran, pero lo más fácil es mejor respuesta. Listo, entonces aquí ya llevamos el equilibrio. ¿Cómo se escribe ese equilibrio? Miremos. Entonces, ese equilibrio sería: el 1 escogió A, escogió Y y escogió Y. Entonces, básicamente sería el equilibrio del jugador 1 sería el equilibrio del juego, jugador 1 y jugador 2. El 1 escogió A, Y y Y, coma, el 2, ¿qué escogió? El 2 escogió H y acá escogió I, entonces el 2 sería H-I, ¿cierto? Esto sería como el equilibrio del juego en estrategias. Y en pagos es el más fácil, porque en los pagos solamente llegamos a unos pagos de equilibrio, que son estos, que serían entonces 5,6, ¿cierto? Eso sería un poco la respuesta de un equilibrio en subjuegos. Entonces, de nuevo, que es importante tener en cuenta, los métodos son los mismos, los que ya vimos, y subjuegos simplemente se trata de partir ese juego grande en pedazos chiquitos y cada pedacito chiquito irlo resolviendo con los métodos que ya conocemos, ¿cierto? Con inducción hacia atrás o con criterio de la mejor respuesta, y después ir resolviendo del más chiquito que pueda al más grande, o sea, al más general, y con eso pues llegar a una respuesta mucho más fácil que analizando todo el juego de una sola manera. Entonces, bueno, más tarde les voy a enviar un video con recomendaciones para las charlas y para en general el parcial, las dudas como más importantes que me han hecho llegar, y espero que mañana tengan un buen día y puedan estudiar bastante. Un saludo.